Efesios capítulo 2, continuamos en esta serie por esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta hermosa, una carta que no es muy larga, pero que encierra las verdades de la vida cristiana, tanto doctrinales como prácticas, y especialmente también el plan de Dios con su pueblo, el plan de Dios con la iglesia. Hemos titulado esta parte de la serie El plan maestro del Creador. El plan maestro del Creador, la iglesia. Yo les pregunto en esta mañana, ¿conoces tú cuál es el plan de Dios para los creyentes en el mundo? Es decir, una vez que venimos a Cristo a través de la fe, quizás a veces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Para qué Dios me ha salvado? ¿Cuál es el propósito de mi existir ahora cuando oigo que soy un hijo de Dios? Y lo que queremos desarrollar en esta mañana es que el propósito, lo que Dios quiere hacer con todo creyente, con todo pecador que sale de las tinieblas de este mundo a la luz en Cristo Jesús, es que Dios quiere ponerlo en el seno de una familia, y esa es la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios reunidos bajo la organización, la disciplina y las ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Pregunta entonces, ¿qué papel desempeña la obra de la iglesia en este plan? ¿Para qué Dios nos pone? Oye, hubiera sido muy fácil a mí. Muchas veces nosotros somos heridos en las iglesias. ¿A cuánto le ha pasado, verdad? Nos pasa eso en las iglesias, en las familias. Es lo mismo cuando hablamos de iglesia. Tenemos que decir, en las familias espirituales somos heridos, así como somos heridos en nuestras familias carnales, ¿verdad? Pero muchas veces yo mismo me he preguntado, quizás hace tiempo, me decía, Señor, ¿no habrá otro plan? ¿No habrá otro plan para mi crecimiento que no involucre el tener que volver a la iglesia? Y el Señor una y otra vez me decía, no lo hay, no lo hay. El plan mío para los pecadores redimidos y salvados es en el seno de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y cuál es mi actitud hacia ella? Vamos a comenzar a ver hoy en el resto de esta serie, de esta carta, el plan maestro del Creador, lo que busca con su pueblo, con la iglesia. Vamos a continuar leyendo hoy en el versículo 10 del capítulo 2 hasta el final del capítulo. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor añadirá su bendición a esta, la lectura de su palabra y a la exposición de la misma en esta mañana. Hermanos, nos damos cuenta que el Señor, como un arquitecto, como un constructor, está creando. Se utilizan varias ilustraciones en este pasaje para referirse a los creyentes. Y se nos habla de un cuerpo, y se nos habla de un edificio, y se nos habla de una familia. Y se nos dice aquí que lo que Dios persigue con el cuerpo, con el edificio, con la familia, con la ciudadanía, se nos habla de una ciudad. Todas estas palabras, ilustraciones son ejemplos de lo que es la iglesia. Es un pueblo, es una nueva ciudad u organización de personas. Es un cuerpo, es un edificio. La iglesia no es estas paredes frías, ¿verdad? La iglesia no es la idea de una catedral impersonal donde llegamos a la iglesia. Aunque separamos un lugar para que la iglesia venga a adorar, la iglesia no es el edificio, no es la catedral, no es una institución. La iglesia no es más que ese cuerpo, esa unidad de creyentes en la fe de Cristo, a los cuales Dios ha unido bajo una nueva organización y bajo la cabeza que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. ¿Y qué quiere hacer Dios en esta iglesia? El versículo 22 dice, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué ha querido siempre hacer Dios con el hombre? ¿Y para qué Dios creó al hombre? Para morar en medio de ellos. Para Dios estar con el hombre. Por eso es que dice la palabra que aún después de la caída, Dios no dejó a Adán y Eva como corriendo allí solos y los abandonó, sino que los buscó. Dios hizo a Adán y Eva y escuchamos que dice que Dios se paseaba allí en el huerto con él. Se paseaba y tenía comunión con ellos. ¿Que para qué Dios nos creó? Para tener comunión con nosotros. Pero ha creado no solamente individuos separados. Lo que ha sucedido es que el pecado y la maldad, nuestro pecado, el enemigo, Satanás, ha venido ¿a qué? A separarnos no solamente de Dios, sino separarnos también ¿de quién? Los unos de los otros. Y lo vemos desde que Adán y Eva pecó, ya se empezaron a echar la culpa el uno al otro. ¿Se dan cuenta, pueblo? Satanás pecó y también dice que arrastró con él ¿qué? Una multitud de los ángeles. Creó división. Todo esto, por supuesto, no se le escapa a la soberanía, al plan, al control absoluto de nuestro Dios. Dios ha tenido un plan con todas estas cosas y es llegar al final y, como ya hemos visto en Efesios, unificarlo todo en una nueva creación bajo la cabeza que es Cristo. En el plan de salvación y redención involucra nuestra volver al Señor y a Jesús, al Dios que nos creó, a nuestro Creador y Redentor. Pero una vez que volvemos a Él y es sanada nuestra relación con Dios, Dios también ¿qué quiere empezar a hacer? A sanar nuestras relaciones los unos con los otros. Y para eso Dios levanta un pueblo donde dice, yo voy a poner mi nombre en ese pueblo.
Yo voy a vivir con ellos, yo voy a andar con ellos, yo voy a mostrarles cómo es que ellos pueden vivir en paz, en comunión y en relación conmigo bajo el plan y el propósito mío para sus vidas. Desde el principio Dios ha estado haciendo esto. Escogió un pueblo allá de la antigüedad, cuando no eran pueblo, no tenían ni nombre. Escogió a Abraham y le dijo: sal, deja tu casa, yo voy a hacer de ti una nación. Aquel mundo estaba corrompido en idolatría. Los hombres adoraban ídolos, los hombres se iban tras ídolos, imágenes, y Dios saca a un hombre de esa corrupción y dice: yo te voy a mostrar cuál es el camino de adoración a mí, y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Iba a juntar a un pueblo y comienza a trabajar con ese pueblo judío, eventualmente de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Y los hijos de Jacob salen esas 12 tribus que eventualmente son esclavas en Egipto y salen de allá después de 40 años de vagar en el desierto y entran entonces en una tierra prometida física allá en esa tierra de Canaán, Palestina. Pero todo eso era señales y anunciaban la obra maestra de Dios. ¿Cuál es la obra maestra de Dios? Que tú y yo nos hemos apartado de Dios, que el hombre en general se ha apartado de Dios, se ha perdido, ha sido hecho esclavo en el Egipto de este mundo. Que el hombre está esclavo del faraón que representa a Satanás, pero que Dios, así como hizo con aquel pueblo y lo sacó con gran liberación, en la historia verdadera y real, en la humanidad tuvo un pueblo y lo sacó con gran liberación. El Señor estaba anunciando que así habría un pueblo y el Señor iba a levantar una nación que ya no iba a ser dividida por una etnia, que ya no iba a ser dividida por una raza en particular, que ya no iba a ser dividida por una lengua o por un estatus social. Sabemos que en aquellos tiempos los judíos tenían este privilegio como nación escogida, porque Dios es soberano y los levantó y les dijo: a través de ustedes yo voy a empezar a mostrar al mundo lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Unirme con un pueblo. Unirme con un pueblo especial y único. Y especial y único porque yo voy a morar en medio de ellos, porque yo los voy a separar para mí. Y esa es la historia del Antiguo Testamento. Es la historia de Dios comenzando a hacer esa labor y esa obra a través del pueblo judío, a través de la Israel física. Pero dentro de esa Israel física sabemos que muchos no creyeron en el Dios verdadero y cayeron y no eran de la fe de Abraham. Pero sabemos que la promesa había sido dada cientos de años antes a Abraham, que habría un pueblo que Dios levantaría para proclamar su gloria, su honra, para vivir en comunión con Él. Y por eso la historia del pueblo de Israel, para que entonces vinieran los profetas anunciando, llamando a ese pueblo, representando que así como había ese pueblo físico, especial, separado para Dios, eso sería la semilla de lo que sería la Israel de Dios. La Israel espiritual de Dios, un pueblo que ahora no solamente tiene judíos, sino que también tiene gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Se les llamaba así a todos aquellos que no eran judíos. Por eso dice esta palabra, el apóstol Pablo dice, de los dos, de esta división que había en el mundo. ¿Cuál es la división que había? El pueblo judío y los gentiles. Es verdad, al pueblo judío se le había manifestado la presencia de Dios. Dios habría obrado con ellos especial y particularmente. Es verdad, Dios había puesto los escritos, su palabra, la ley, los profetas, se los había dado. Dios les había dado a ese pueblo la promesa. Así que gran privilegio tenía ese pueblo. Pero nosotros los hombres, ¿verdad? Cuando no tenemos el Espíritu de Dios, echamos a perder las cosas, ¿verdad? Y ese pueblo, la historia que vemos de ese pueblo es que por lo general ese pueblo se
corrompió. Y ese pueblo hizo igual que otras naciones y se fue tras ídolos. Y se corrompió con las costumbres de las naciones, pero la promesa de Dios permaneció. Va a haber un día que yo voy a levantar un libertador, así como Moisés, pero más grande que Moisés, pero más grande que los ángeles, pero más excelso que el sacerdocio de los sacerdotes en el pueblo. Yo voy a levantar un libertador, yo voy a levantar un sacerdote, yo voy a levantar un profeta, yo voy a levantar a un rey más grande que David, más grande que Moisés, más grande que Aarón, más grande que todo lo que ustedes han visto, para de esa manera cumplir mi promesa y de ambos pueblos, judíos, gentiles y a todas las naciones, poder predicar que en Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecados, restauración en comunión y paz con Dios y restauración en comunión y paz en la Israel de Dios, en la ciudadanía de todos aquellos, como dice aquí, que antes no éramos, dice este pasaje, antes estábamos como ajenos, dice, ajenos a la vida de Dios, a los pactos, a la promesa, ajenos. El mundo se encontraba ajeno. En algún momento quizás algunos de esos gentiles oían del Dios de Israel y muchos eran los que se llamaban los temerosos de Dios. Venían, ¿se acuerdan aquel eunuco de Candacia que venía a adorar a Israel porque había oído del Dios de Israel, el Dios verdadero? Se acercaban a donde Dios había revelado su mano, su poder y su promesa. Pues dice esta palabra, gloria a Dios, que nosotros que estábamos sin Cristo, sin el Kyrios, es la palabra, ¿verdad?, en el griego, sin el rey, el ungido. Los cristianos en el tiempo antiguo eran entregados a las fieras cuando el César, que se llamaba Cristo, el Kyrios, le decían el rey, era la palabra utilizada para reyes, para los ungidos. Di que César es el Cristo. Y los cristianos decían, no. Cristo Jesús es el ungido, Él es el Cristo. Pues nosotros que estamos separados de ese Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos israelitas, verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. A propósito, esto de ser israelitas no es del aspecto físico. Ahora dice la palabra de Dios, como dice allá en Romanos, que nosotros somos la circuncisión verdadera. Este pasaje comienza a decir, ustedes eran gentiles y eran llamados incircuncisión. ¿Qué quería decir eso? El pueblo de Israel se le había dado una señal. Circuncida a todos tus descendientes varones, ¿verdad? Porque así yo estoy manifestando que ustedes son apartados para mí. Era echar un pedazo de carne que es lo que significaba el ser consagrado. La circuncisión representaba ser consagrado, ser santificado para Dios como pueblo de Dios. Representaba limpieza, representaba purificación, quitar el pecado. ¿No es eso lo que Cristo ha hecho con nosotros? Ha quitado la condenación, la culpabilidad, el poder del pecado, ha destruido a Satanás en su cruz y ahora nos ha dado el Espíritu a través del cual clamamos Abba Padre. Y sabemos que un día este cuerpo de carne ya quedará atrás. Por eso Pablo dice, la circuncisión no hecha con manos, es un tema de Pablo. Y dice, ustedes que eran llamados por los judíos incircuncisos, era lo mismo que decir, tú no eres pueblo de Dios. Esto, el pueblo de Israel lo fue corrompiendo a tal manera que eventualmente le llamaban a los gentiles, ¿verdad? Les decían, eres un perro, no tienes ningún tipo de parte a menos que te acerques a Dios. Ahora, la realidad es que sin Dios nosotros somos como perros muertos. Pero no somos hechos cerca por la circuncisión de manos o por los ritos religiosos o por una religión externa como pensó el pueblo de Israel, que ellos a través de la ley y por la obediencia bajo la ley y la obediencia ceremonial de circuncidarse, de guardar fiestas, de comer ciertas comidas,
de estar en el templo en cierta manera, en cierta forma, de que a través de eso, de guardar y obedecer la ley, que ellos podían ser justificados y aceptos por Dios. Pero nosotros ya hemos visto en Efesios que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros, todo aquello era símbolo y tipo de que ¿qué? De que sí estábamos incircuncisos, pero no en la carne, sino en nuestros corazones. De que estábamos bajo pecado, de que estábamos separados de Dios y no lo conocíamos hasta que nos llegó la revelación del Hijo. Hasta que nos llegó aquel que es el perfecto, el santo, el justo, aquel que muere por los pecadores, aquel que toma la paga del pecado sobre sus espaldas para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que viene, aquellos que están cerca a los judíos y les dice, ustedes están cerca, sin embargo, no conocen la verdadera circuncisión. Arrepentíos y volteaos al Dios verdadero que ha hablado en Jesucristo. Él murió para salvarlos y justificarlos de todo aquello que ustedes en su propia fuerza y carne no pueden ser justificados. No pueden ser limpiados. Nuestro corazón, nuestra maldad, nuestra separación y hostilidad con el Dios verdadero bajo la ley tiene que ser sanado en Cristo Jesús cuando somos perdonados por gracia. Cuando Cristo es castigado porque nosotros debíamos ser castigados. Cuando Cristo obedece la ley que nosotros deberíamos obedecer perfectamente. Y ahora nosotros creemos en Él y decimos, tú eres mi justicia. Tú eres mi perdón. Tú eres, oh Señor, mi Salvador. Dice entonces de esa manera que nosotros estábamos sin Dios en este mundo, incircuncisos por la llamada circuncisión, pero el Señor nos ha acercado por la sangre de Cristo. El Señor nos ha traído a un pueblo y dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de la hostilidad entre el hombre, ¿verdad? El Señor ahora ha hecho una comunidad. Y eso es lo que es la iglesia. Los hombres que fuera de Cristo, aunque por fuera digamos que soy tu amigo, y por fuera digamos que yo voy a dar mi vida por ti, y por fuera aparentemos que tenemos mucha justicia, la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso en gran manera. Y lo que vemos en la realidad en este mundo es que no hay paz entre los hombres. No hay paz. Las dos guerras mundiales del siglo pasado, los hombres venían en gran esperanza de que el hombre venía avanzando, de que el hombre venía perfeccionándose en sí mismo, ¿verdad? Y el hombre fue desabusado de esa noción. Cuando vino esa gran guerra mundial, la segunda, la masacre, y lo que hemos visto en este siglo, que no es más que manifestación de lo que Jesús profetizó, que en el mundo habrían, ¿qué? Guerras. Y dice que oiríamos de guerras y de rumores de guerra, y eso iría ¿en qué? En aumento, en aumento. Vivimos en un mundo en conflicto, en guerra, nación contra nación, secta con secta, pueblo con pueblo, comunidad con comunidad, hostilidad entre los hombres, raza con raza. Ese es el resultado de nuestro pecado. Que estamos siempre nosotros buscando poder ver cómo puedo yo exaltarme sobre el otro. Cómo puedo yo subyugar al otro. Género con género, hombre con mujer, mujer con hombre. ¿No es esa, hermanos, la condición del hombre en este mundo? Lo hemos visto. La esclavitud, el racismo, el machismo. Todas estas cosas engendradas por Satanás. El comunismo. Todas estas cosas engendradas para subyugar al hombre por otro hombre. La explotación de un obrero por otro hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nuestro credo trasciende ideas de este mundo? Nosotros somos cristianos.
Y Dios ahora ha traído paz a nuestros corazones y nos ha hecho partícipes de un reino inconmovible que vamos a recibir un día. Pero ahora nos ha puesto en este mundo para anunciar las virtudes de ese reino. Por eso es que comenzamos a ver en este pasaje que dice el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, hechura. Es la idea de alguien que es un arquitecto, un constructor, alguien que está creando algo. Somos hechura suya. Es como cuando hoy en día vemos una compañía y ellos hacen un producto y le ponen ¿qué? Le ponen allí su logo o le ponen su marca. Es como mercadean un cierto producto. Hoy en día vemos muchos productos hoy y casi siempre usted se va a encontrar Made in, ¿dónde? Made in China, Made in China. Hecho en la China, ¿verdad? Yo sé que quisiéramos ver otras cosas que no sean hechas en la China, pero bueno, de ahí están saliendo muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios está creando a un pueblo y te salva porque Él quiere poner en tu vida Made in Cristo. Hecho en Cristo. Dice esta palabra en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura en el Señor. Y dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él ha puesto su sello en ti. Él ha puesto ahora su estampa en ti. Y mira lo que dice la palabra de Dios que va con esta nueva creación. Nos creó en Cristo Jesús para que sigamos en las mismas obras antiguas. Dice así, para buenas obras. Ah, mira pueblo, hay un lugar para las buenas obras. Pero las buenas obras no nos salvan. No podemos nosotros crearnos y hacernos una confección para ver si Dios nos recibe. ¿Ustedes han visto alguna vez un vaso que se cree y después le diga al alfarero, oye, mira, ve, yo te gusto, recíbeme, acéptame? No, el alfarero es el que ¿qué? El que crea el vaso y lo crea de acuerdo a su idea, a su designio, a su propósito. El Señor nos ha creado y nos ha aceptado en Cristo Jesús al poner en nosotros, que somos barro y polvo, al poner en nosotros su espíritu. Y al poner entonces en nosotros su espíritu, a través de la fe, que es el don de Dios, nos hace ver a Jesús y decirle, oh Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Ven a mi vida y sálvame y transforma mi vida como tú quieras. Te la doy, te la entrego a ti, Señor. Transfórmame, Padre. Creo en ti para que me salves. Pero el Espíritu también empieza a clamar en nuestras vidas. Señor, ahora que me has salvado, es porque quiero seguirte. Quiero caminar contigo. Quiero ser transformado. Y ya no quiero vivir como vivía antes. Por eso es que dice que somos hechura suya para buenas obras. Y nos dice también que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. No podemos tomar crédito por nada que de lo que nosotros tenemos, ni nuestra fe, ni el arrepentimiento, ni nada espiritual, ni lo que hacemos, porque es algo que Dios ha preparado para nosotros. Él es el que nos ha puesto en este llamado, nos ha puesto en este rol, nos ha puesto en esta función y hace en nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pastor, ¿quiere decir esto que yo no soy llamado a hacer nada? No, no. Tenemos un llamado a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, lo que Dios quiere que tú sepas es que Él es el que lo está haciendo en ti. Por eso es que dice la palabra en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Eso no quiere decir porque la pierdes, hermano. Muchos hermanos han concluido esto, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la tienes. Porque has sido hecho una nueva criatura, has sido adoptados como un hijo de Dios. Y dice ahora, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, así como Él produce en vosotros el hacer. No dice el hacer nada más. No, dice el querer
y Él hacer de acuerdo a su buena voluntad. Es decir, Él obra en nosotros y nosotros obramos porque Él está obrando en mí. Porque Él está obrando en mí. Cuando yo estoy orando es porque Él ha puesto en mí el deseo de orar. Cuando yo he hecho algo espiritual, algo bueno en Cristo Jesús, es porque el Espíritu de Dios lo ha obrado en mí. Eso lo tenemos, es un tema en sí, pero lo tenemos en toda la palabra. Les voy a solamente dar ahí en Hebreos. Si ustedes van al libro de Hebreos capítulo 13, mira lo que dice. Hebreos capítulo 13. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Te quiere hacer una fabricación hecha en que diga, hecha en Cristo. Que lleve las marcas del alfarero en tu vida. Mira lo que dice en Hebreos 13. Versículos 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, de ahí viene toda nuestras vidas, esa redención, esa salvación obrada en la cruz. Por esa sangre, por esa salvación, os haga aptos, os haga listos, preparados, dispuestos, dice, para en toda buena obra. Nos salvó en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí dice, en toda buena obra. Ahora mira lo que dice, para que hagáis su voluntad. Que Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esa voluntad que se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Se resume en eso. Se resume en el amor. Una vez que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, crecemos en la voluntad de Dios, amando a Dios, dándole gracias por quien es Él, necesitándolo, buscándolo. Eso es amarlo, honrándolo y amando al prójimo. ¿Qué quiere decir amar al prójimo? Haciéndole bien al prójimo, siendo benigno, siendo misericordioso con los que nos rodean. Mira lo que dice ahora. Haciendo Él en vosotros, ¿quién lo hace? Haciéndolo yo. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer, pueblo? Él en nosotros, haciendo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, para buenas obras. ¿Qué cosas son estas buenas obras? Es como nosotros vivimos y nos comportamos en este mundo de tal manera que decimos, Dios mora en medio nuestro. Ahora, esas buenas obras proceden del Espíritu. Déjame explicarte por qué. Antes de que tú puedas hacer algo en Él y que sea una buena obra, el Espíritu Santo tiene que obrar en tu corazón y darte algo que se llama el fruto del Espíritu. Mira lo que dice la palabra ahí en Gálatas. Vayamos un momentico allí a Gálatas. En Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, primero nos va a decir lo que es el fruto del Espíritu. Y nosotros vamos a ver que la obra de Dios en nuestras vidas es poner fruto de su Espíritu. Y el Espíritu que viene a nuestras vidas, ¿de quién es? De Cristo. El Espíritu de Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido nacidos de una simiente no incorruptible, de una semilla que no es perecedera. ¿Quién es esa semilla? Cristo. Que hemos sido plantados en Él, que estamos arraigados en Él, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. De tal manera, cuando nosotros plantamos una semilla de algo, ¿a cuánto les gusta plantar semillas y árboles, verdad? Ahí tenemos a los agricultores, los campesinos que les gusta en esta ciudad plantar. Yo tengo que aprender a hacer eso también. ¿Verdad? Pues imagínense si usted planta una semilla de mango, ¿qué es lo que va a darle? ¿Peras o melocotones? ¿Qué les va a dar? Mango. Eventualmente usted está buscando en esa semilla de mango que salga un fruto y ustedes ahora se imaginan un buen mango. ¿Cuándo es la etapa de los mangos? Sí. Bueno, qué bueno cuando nos traen esas jabas de mango, ¿verdad? Qué rico. Y empezamos a ver un fruto con ciertas características, con cierto olor. ¿Pueden oler el mango?
Pueden oler ese mango, ese olor, esa textura, ese sabor, ese jugo. Pues el Señor dice que Él a nosotros nos da el fruto de su Espíritu, que no sale de ti. Porque de la carne nuestra, dice la palabra, no salía nada bueno. ¿Qué es lo que salía de nuestra carne? El fruto de nuestra carne, mira lo que es. Dice versículo 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, errores, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es lo que vemos hoy en el mundo, ¿verdad? Es lo que vimos en nuestros corazones. Es lo que vemos en nuestra carne cada vez que quitamos los ojos ¿de dónde? De Cristo. Es lo que vemos en nuestra carne. Porque ¿sabía que eso está en esta carne? ¿Sabías tú? Aun cuando estemos en Cristo, hasta que no seamos glorificados, hasta que no seamos resucitados con cuerpo igual al de Cristo, todavía está en nosotros esa carne. ¿De dónde? Si nosotros quitamos los ojos de Jesús en fe y en confianza, lo que vamos a recibir si vivimos en la carne, nos movemos en ella, es que estas cosas que salen de nuestro corazón. Pero ya nosotros no somos de esta carne. Ya nosotros somos guiados por el Espíritu y hemos nacido del Espíritu. Y por eso es que ahora hay otra cosa en nuestras vidas. Hay algo que empieza ahora a empujar ese fruto. Hay algo que empieza ahora a echar a un lado, a estar en guerra. ¿Con qué? Con el fruto de la carne, con el fruto de Satanás, con el fruto del enemigo. Estas cosas son las que Satanás promueve en diferentes formas, en diferentes medidas. Por eso cada vez que nos abrimos a ella, le estamos dando un hueco al enemigo para que haga su obra en nuestras vidas. Y eventualmente las obras de la carne traen muerte. Aunque ya no podemos ser separados de Dios porque el Señor nos tiene asido. Oye, en adulterio hay muerte. En fornicación hay muerte. En contiendas y en envidias hay muerte. ¿Qué es lo que muere? Número 1, muere nuestra comunión con el Señor. Es afectada. Y número 2, muere la paz. Que debe caracterizar ¿qué? Nuestras relaciones los unos con los otros, reflejada en ese pueblo. Mira ahora el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fijan, hermanos? Antes de nosotros poder hacer algo, una buena obra, tiene que haber sido depositados en nosotros primero su Espíritu. Y cuando su Espíritu es puesto en nosotros, de lo íntimo, de lo profundo, de la nueva criatura, de un corazón regenerado, es que empiezan a salir buenas obras. Porque son obras que hacemos para glorificar a Dios. Son obras que hacemos en agradecimiento y amor por Dios. Son obras que hacemos porque sabemos que ya no somos esclavos de la injusticia y del pecado, sino que ahora somos siervos del Dios Altísimo, redimidos por Él, pueblo nuevo en Él. Y ahora en amor y en agradecimiento por el fruto del Espíritu en mi vida, empezamos a caminar en las buenas obras. Pero ¿se fijan la diferencia entre la buena obra y el fruto? El fruto es amor. Ahora tú dices, amor, ¿dónde está la obra ahí? Es amor. Es una actitud primero ¿de qué? Del corazón. Hay cosas a veces en nuestro corazón de Dios que todavía no se han ¿qué? Manifestado. Estamos creciendo. Tenemos diferentes etapas de crecimiento. Comenzamos y venimos a la vida cristiana y venimos arrastrando la cadena ¿de qué? De la carne. Pero a medida que lo vamos conociendo más a Él, a medida que Él va iluminando más nuestros corazones y comemos de Cristo,
creemos y descansamos en esta gracia que nos dice una y otra vez que fallamos, nos dice, ya eres perdonado, ya eres aceptado, eres mi hijo, eres hijo, no eres un condenado, no eres un adúltero, no eres un pornográfico, no eres una prostituta, no eres lo que eras antes, ahora eres perdonado, eres un hijo de Dios, el Señor te ha revestido de su justicia, esa no es tu identidad, esto eran antes, pero ya no lo son. El Señor entonces, a través de esa palabra de fe, cuando oímos el mensaje, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La identidad nuestra en Cristo, si habéis pues resucitado con Él. Buscar las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida en Cristo para ti. Ya tú no vas a ser jamás feliz siendo un mujeriego. Ya no vas a ser feliz siendo un amante del dinero. Ya no vas a ser feliz en ignorancia, idolatría. Ya no va a prosperar si el Espíritu de Dios está en tu vida. Ese Espíritu, dice la palabra, te anhela celosamente, te desea, porque ahora el Espíritu está empujando las obras de la carne en tu vida. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu está empezando a traer este fruto que nace de Él. ¿Quién es este? Este es Cristo. ¿Quién es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? ¿De quién son estas características? ¿Quién era manso? ¿Quién era todo control? ¿Quién era benigno? ¿Quién estaba lleno de bondad? ¿Quién tuvo una fe inquebrantable? Y vamos a las otras listas de fruto del Espíritu. ¿Y a quién está describiendo? A Cristo. A Cristo. Y ese Cristo está en mí a través de la fe. Ese mango ha dado fruto en mi vida y en la tuya. Pastor, a veces yo no lo veo. Si eres un hijo de Dios, esa misma fe que tienes de verlo a Él como tu Señor y Salvador es un fruto del Espíritu. Lo que a veces dejamos que el enemigo nos engañe, que el enemigo nos lleve atrás a esa identidad antigua, que el enemigo nos mantenga en esas tinieblas y no cultivamos, no perseveramos en Él, mirándolo a Él, creyendo su evangelio, descansando en lo que ya Él hizo por mí, porque de ahí sale todo, que creamos, que descansemos, esa es la fe. El justo por la fe vivirá. La fe no es para que tú ahora, ¿verdad? Como dicen algunos, ahora yo quiero tal cosa y lo declaro, y ya quiero esto, voy a tener aquello, y ahora voy a hacer todas las cosas que yo quiero. A veces son cosas carnales. Pero dice que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. ¿Qué cosa es sí y amén siempre? El fruto del Espíritu en tu vida. Y por ahí vas a conquistar. La conquista nuestra viene a base de fruto del Espíritu. No viene a base de dinero y no viene a base de conquista esto y aquello. Y no viene a base de cosas materiales y carnales. Viene a base de fruto del Espíritu. A base de fruto. El amor. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos creen y ven situaciones en vuestras vidas en las cuales si hubiera amor se pudiera solucionar? Milagros por el fruto del Espíritu. ¿Sabes cuál es el milagro más grande en la vida cristiana? La transformación en el fruto del Espíritu en tu vida. Fruto es amor, gozo. El gozo del Espíritu. ¿Cuántas cosas en tu vida no pudieras tú ¿verdad? Conquistar? A veces estamos en depresión, ¿verdad que sí? Depresión, tristeza, ansiedad. Yo me pregunto si el gozo del Señor no tuviera un antídoto contra eso. El gozo del Señor es mi fortaleza en medio de esas cosas. Paz, paciencia. ¿Cuántos problemas que queremos solucionar ya? Y en la forma mía, y de acuerdo a mi agenda, y de acuerdo a como yo lo quiera. Pero cuántas cosas pudieran pasar en tu vida si la paciencia del Espíritu y del Hijo de Dios, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Cuántos milagros en nuestra vida por el fruto del Espíritu. Y de ese fruto entonces, hermano, es que salen las buenas obras. Las buenas obras. Porque si yo tengo amor, ¿cuál buenas obras? Mira, te quiero dejar con algunos ejemplos. Porque a veces no sabemos cuál es la buena obra.
Y el fruto, empezamos a ver el fruto y a distinguir el fruto, ¿verdad? Yo espero que empecemos a distinguir de qué se trata ese fruto, que es algo aquí en el corazón. Antes de que salga aquí afuera, es algo aquí que Dios ha depositado, algo nuevo que tiene que salir, que va a salir, ¿verdad? Por eso es que decía David cuando estaba en su pecado, yo no sé cuántos de nosotros hemos estado quizás en pecado, y lo primero que queremos resolver es que lo que está aquí, así afuera hay muchas cosas que tienen que ser resueltas, pero primero tengo que ponerme bien con el Señor. Primero tengo que resolver lo que está aquí adentro en mi corazón. Y por eso es que David dice en el Salmo 51, cuando habla de esa restauración en el Espíritu, que no es más que el fruto del Espíritu. Oh Señor, restaura. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, aquí en mi corazón, me has hecho entender sabiduría. Y después le dice, restaura en mí el gozo. ¿Qué le está diciendo? El fruto. Restaura en mí el fruto de tu espíritu, porque yo soy tu hijo. Porque yo soy tu hijo, Señor, y para ti vivo. Y no hay otro gozo fuera del gozo de tu espíritu. Dice esta palabra, contra tales cosas no hay ley. Porque ¿cómo es que alguien puede tener el fruto del espíritu? Ten el fruto del espíritu. Ten el fruto del Espíritu. Te voy a mandar. Te voy a poner una serie de cosas para que tengas el fruto del Espíritu. No funciona. No funciona. Podemos tener listas de qué hacer y qué no hacer. Y eso lo conocemos y eso tiene cierta utilidad en algún momento. Pero la vida cristiana no se mueve por listas. La vida cristiana se mueve por fruto. Fruto. Contra tales cosas no hay ley. No hay ordenanzas. No hay cosas escritas que son las que van a producir fruto. El fruto es producido por el Espíritu de Dios en un corazón que el Señor ha tocado. Y no hay ley. Lo que hay es la ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu trae ley. No es sin ley, pero la ley, el fruto del Espíritu, no es más que la presencia de Dios morando en mi vida por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es don de Dios. Y entonces cuando hay amor en mí, yo veo que la ley dice, amarás a tu prójimo. Y ese espíritu ahora me da una obra buena. Mira, ¿sabes cómo lo puedes amar? Haciéndole esa sopita calentica que está enfermo. ¿Sabes cómo lo puedes amar? Dándole esa ofrenda porque lo necesita. ¿Sabe cómo lo puedes amar? Perdonándole. ¿Sabe cómo lo puedes amar? Dejando de chismear acerca de él. ¿Sabe cómo lo puedes? Buenas obras, buenas obras, buenas obras. Buenas obras que salen ¿de dónde? De un corazón transformado por su espíritu. Y los dejo aquí con unos ejemplos para ya terminar en esta mañana. Miren Efesios, ahí en Efesios 4 nos da algunos ejemplos de estas buenas obras. Y terminamos con esto, familia. Ahí en Efesios 4 dice... En Efesios 4, versículo comenzando en el 24. Y vestíos del nuevo hombre, vestíos del nuevo hombre. Porque el viejo antes estábamos vestidos ¿con qué? Con el viejo. Y el viejo apesta. ¿Cuántos saben eso? El viejo hombre apesta. El viejo hombre nos causa tristeza. El viejo hombre trae mortandad, separación, muerte a nuestras vidas, tristeza, dolor. El viejo hombre. Pero si tú eres un hijo de Dios, hoy es un nuevo comienzo, familia. Hoy, a través de la fe, mirar a Cristo y verlo a Él perfecto a tu favor y tú aceptado en Él. Tú puedes por la fe decir, oh Señor, perdóname. Perdona mis pecados, me arrepiento, me acerco a ti porque tú me recibes y vísteme, Señor, de ese nuevo hombre. Gracias por salvarme para vivir una vida para ti. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ejemplo de buena obra, ejemplo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Un ejemplo. ¿Por qué es que comienza ahí? Yo creo que hay una razón por la que comienza aquí. Porque el enemigo es padre de
mentiras. Hay dos cosas que se mencionan aquí, la mentira y la ira. Mira lo que dice. Desechando la mentira, hablar verdad, verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que rompe la comunión con Dios y con nosotros? Lo tenemos ahí en Primera de Juan. Si habéis pecado, ¿verdad? Dice confesado, hablar la verdad, caminar en la luz, caminar en la verdad. El enemigo caminó en la mentira desde que se volteó de Dios. Y no solo quebrantó su comunión con Dios, sino que quebrantó también y arrastró a todos aquellos que quisieron andar en la mentira. Y cada vez que nosotros andamos en la mentira, en la falsedad, que es algo profundo, un fruto del enemigo, de la carne. Y por ahí el enemigo obra poder en nosotros. Poder de maldad, poder de tinieblas. Pero cuando andamos en la verdad, quieres ser invencible en Cristo, anda en la verdad. Tú quieres ver el culto de liberación satánica más grande. Anda en la verdad. El demonio tiene que salir. El demonio tiene que huir. Cuando andas en la verdad. Confesando tu corazón delante de Dios. Confesándonos unos a otros cuando nos herimos. Y reconociendo la verdad de lo que ha salido de mi corazón y la falsedad mía. Pero el Señor tiene algo bueno para mí. Porque estoy en gracia, lo puedo hacer. Si no, no pudiera reconocer mi mentira. Pero el que está en gracia ya no tiene nada que perder. Porque ya es amado. Porque ya es abrazado por el Señor. Sal de tu escondite. Delante del Señor. Confiesa. Dice, esto es una buena obra. Es una obra que va a decir en ti, hecho en Cristo. Hecho en Cristo, hecho en los cielos, nacido de nuevo. Ayúdanos, Padre. Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira que hace, quebranta ¿qué? Comunión. Quebranta y rompe comunión. Y después dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al diablo le encanta dos obras. La obra de mentira y la obra de ira. Porque las dos son destructoras. Destructoras de comunión con Dios y destructoras de mi relación en comunidad. Dice, te vas a irar por algunas cosas, pero no te vayas a la cama así. Te doy un plazo de, ¿cuántas horas durante el día? Te doy ese plazo. No te vayas a la cama en ira. ¿Cómo es que el diablo gana ventaja cuando digo esta ira de lo que me han hecho? Yo voy a ser el vengador de ella. Yo me levanto como vengador de la injusticia que se me ha hecho. Cuando Dios lo que dice es poner delante de mí aquellas cosas con las cuales te han herido. Yo soy el vengador. Mía es la venganza. Yo pagaré. Libérate. Saca esa ira. Saca esa raíz de amargura. Ponla delante del Señor. Déjame obrar a mí. Yo soy el justo. Tú no conoces los corazones. El corazón tuyo no es bueno. No voy a hacer como tú quieres hacer con aquel, porque a ti te he mostrado misericordia. Pues lo voy a hacer también. Sal del medio para yo obrar mi obra y lo que yo voy a hacer. Porque yo soy Jehová. Y yo soy el Santo. Y yo soy el Todopoderoso. Y el Señor entonces obra el fruto del Espíritu y la buena obra en nuestra vida. Porque si ya lo puse delante del Señor, ya no me la debes. Ya no me la debes. Ya no me la debes. Ya no tengo que cobrar la deuda de ti. Un día que Dios tenga misericordia, Dios va a cobrar toda deuda bajo su ley. Pero nosotros que hemos sido liberados de toda deuda. ¿Sabías tú que ese es el perdón? El ser liberado de toda deuda. Y nosotros que hemos sido así liberados y perdonados, somos llamados ahora a salir, a ofrecer este perdón y a brillar en ese fruto y en esas buenas obras. Oramos. Oh amantísimo Dios, perdóname a mí. Perdóname, Señor, por mentiras en mi vida. Perdóname.
Señor, por tu Espíritu, ayúdame a vivir en la verdad. Que no haya ningún área mía delante de ti, Padre. Examíname y conoce mis caminos, Señor. Cámbiame, transfórmame, ayúdame a no temer lo que me puede hacer el hombre. Ayúdame a no temer a Satanás, oh Padre, sino a temerte a ti en reverencia, en amor. Ayúdame a vivir, Señor, en verdad delante de ti y con mi prójimo. Quita la ira y la violencia que sale de un corazón que quiere establecer su propia agenda. Ayúdame a ser humilde y manso, porque hemos de heredar todas las cosas. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce hoy ha llegado y ha oído estas cosas hermosas y profundas de tu Espíritu. Padre, yo te ruego que hoy pueda verte a ti, que pueda saber que no importa cómo ha estado su corazón, su vida, su pasado, no importa. Si en Cristo hay perdón, en Cristo hay cancelación de deudas delante de Dios. A través de la fe, que puedas mirarlo a Él y decir: yo soy pecador, yo he pecado delante de ti, oh Dios santo, yo merezco condenación, pero ahora he escuchado que en Cristo hay perdón si vengo a Él, arrepentido, dolido en mi corazón, que es lo que estoy sintiendo, y vengo ahora a Él en fe, viéndolo a Él como alguien que me recibe. Tú me recibes, oh Dios, tú me aceptas a través de la fe. Yo quiero servirte, yo no puedo por mí mismo, pero quiero que me perdones, quiero que me restaures, quiero que me levantes, quiero caminar, Señor, como esa nueva criatura. Dice la palabra de Dios que a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Es mi deseo que hoy sea el día de salvación en tu vida. Clama a Él, clama a Él. Dice: clama a mí y yo te responderé. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pastor, ¿cómo lo hago? Yo no tengo necesariamente que decirte cómo. Como el Espíritu te está dando, diciéndole: sálvame, ten misericordia de mí, ame tu Hijo. Oh Padre, gracias por tu iglesia. Llévanos ahora en paz, en perdón, en reconciliación, en convicción y en cambio, para tu honra y para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.